Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le habla Casquete Davis, alumno de tercero A Mecánica Industrial. Y hoy le voy a recalcar algunos temas. Como principal tema tenemos que son las TICs. Bueno, las TIC, como ya sabrá ingeniero, son las siglas de la tecnología de la información y las comunicaciones que han existido a finales de los 60. ¿Pero qué significa esto en sí? Bueno, las TIC son todo, absolutamente todo, lo que nos permita como usuarios comunicarnos o informarnos usando como medio la tecnología. Es decir, todo lo que nos podamos imaginar que nos permita la comunicación con otras personas usando la tecnología o medios de comunicación. Por ejemplo, tenemos las redes sociales, la telefonía móvil, los correos electrónicos, las videollamadas por WhatsApp, etc. Ahora le vamos a dar una pequeña explicación de qué es programación. Bueno, la programación es una disciplina y como toda disciplina está incluido dentro de una ciencia. La ciencia que incluye la disciplina de la programación es la informática o también la podemos conocer o llamar como ciencia de la computación. Dice que la programación también es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo a un lenguaje que puede hacer entendido y ejecutado por una computadora. Actualmente, la programación es la herramienta más importante que se puede utilizar para los desarrolladores de software, ya que gracias a ellos pueden realizar sus trabajos, sus proyectos, pueden realizar sus aplicaciones o sistemas con mucha mayor facilidad y mucho más eficiencia. Lenguajes de programación o lenguaje de programación. Dice que son herramientas que nos permiten crear programas y software. Entre ellos tenemos el Pascal, el Java, etc. Por lo general, también un lenguaje de programación está compuesto de términos y comandos específicos que son creados para crear pocas cosas como páginas web, aplicaciones y básicamente cualquier otro software. Lenguajes como el JavaScript, el Python, el Java son usados frecuentemente en sitios web para diferentes propósitos. En cambio, el C++ es empleado en muchos lugares para hacer cosas como programas de escritorio, también para hacer juegos, para hacer también servidores web, entre otros. También existe el HTML y el CSS, y aunque estos no son técnicamente lenguajes de programación, son usados para crear la estructura y apariencia de casi todos los sitios web. Elementos de la programación. Entre los elementos principales de la programación tenemos cuáles son las palabras reservadas, están las variables, están las constantes, los identificadores y los operadores. Identificadores, ¿qué son? Bueno, se preguntarán. Son palabras que asigna el programador para variables, funciones y otros objetos del programador. Tenemos las palabras reservadas. Son palabras que poseen C y C++, que no se pueden utilizarse como identificadores. También tenemos los constantes en C++. Por ejemplo, cuentan con dos opciones, que es el count y el hashtag define. Las variables, dice que es una palabra de un programa que se utiliza para procesar, almacenar y actualizar los datos. Y los operadores son los símbolos que indican los cálculos que se deben realizar en el programa. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo dice que es un conjunto de instrucciones sistemáticas y previamente definidas que se utilizan para realizar una determinada tarea. Un algoritmo, por muy complejo que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones. La gracia de estos algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender realmente lo que estamos haciendo, ya que tan solo sigue una secuencia de pasos o una secuencia de instrucciones. También los algoritmos nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el porqué. Y bueno, esto es particularmente útil ahora ya que tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo. Ese se le denomina el ordenador. Bueno, vamos a hablarle acerca del lenguaje de máquina. ¿Qué es un lenguaje de máquina? Dice que este tipo de lenguaje está escrito para que sea entendido directamente por la máquina. Sus instrucciones son cadenas binarias, que es de 0 y 1. ¿Cuál es su ventaja? Su ventaja dice que es la velocidad en la que la máquina entiende cuáles son las instrucciones que le estamos dando. Por ejemplo, esto quiere decir que al momento de nosotros presionar cualquier tecla en el teclado, la máquina va a entender perfectamente y lo va a descifrar muy rápido
para así darnos cualquier resultado ante la pantalla del computador. Y su desventaja dice que su codificación puede ser más compleja y demorada. Lenguaje ensamblador. ¿Qué es? El lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación que se usa en los microprocesadores. Más bien, también dice que el lenguaje de ensamblador dice que es un lenguaje de muy bajo nivel, prácticamente solo elegible para humanos y programable. Lenguaje de alto nivel. ¿Qué son? Bueno, en sí se caracterizan por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana, en lugar de la capacidad con los que los ejecutan las máquinas. Bueno, vamos a hablar también acerca de los tipos de lenguajes de alto nivel. Los tipos de lenguajes de programación de alto nivel, según su utilidad y filosofía, son lenguaje imperativo, que el COBOL, el Pascal, el C y el Ada. Y los lenguajes declarativos incluye el Lisp y el Prolog. El lenguaje de programación orientado a objetos trae por sí el Smalltalk y el C++. ¿Qué es una base de datos? Bueno, en sí, una base de datos dice que es el producto de nuestra necesidad de almacenar información. Se trata de un almacén que nos permite guardar información a gran escala ordenado, de manera sistemática, para posteriormente recuperarlas, para poderlas organizar, también para poderlas transmitir. Son los encargados de preservar los datos del paso del tiempo y el deterioro. Algunos ejemplos de base de datos por ejemplo, son las bibliotecas públicas, los historiales médicos y también pueden ser los registros de transacciones. Los sistemas de gestión de base de datos, o mejor conocidos como DBMS, que esos son sus siglas en inglés, actualmente son digitales y automatizados para facilitar el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de toda la información. El funcionamiento de los bancos de datos está basado en un sistema de columnas y filas organizadas en tablas, para aumentar así la eficiencia y la eficacia a la hora de acceder, de modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos.